Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Gracias por acompañarme, gracias por estar poco a poco integrándose a la transmisión. Hoy día, como lo habíamos prometido, estamos a punto ya de ver un capítulo más de lo que tiene que ver con justamente el nuevo orden mundial. Vamos a estar analizando extensamente otro capítulo más que tiene que ver con esto. Habíamos visto que nos faltaba o habíamos tocado algo de lo que es el movimiento de la nueva era. Habíamos mencionado algunas cositas, habíamos citado a una de sus pensadoras. Ustedes recuerdan cuando hablamos de la famosa Alice Bailey, hablamos de Marilyn Ferguson, hablamos de estas mujeres que han escrito muchas cositas y que plantean un nuevo paradigma, plantean un nuevo marco teórico, una nueva realidad, o como diríamos hoy día, una nueva normalidad. Eso es lo que plantea no solamente el movimiento de la nueva era, sino también otros movimientos que concuerdan con la agenda de otras sociedades secretas. Recuerden también que en la clase pasada o la transmisión pasada habíamos hablado de que íbamos a hablar sobre este tema, pero como es tan amplio y ha tenido influencia y repercusiones en el mundo entero, íbamos a enfocarnos en lo que ha hecho esta agenda globalista, este plan mundial en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos son una nación profética, es una nación que cumple un rol protagonista en la escatología bíblica, porque desde su nacimiento ha estado destinado a estar en el centro de los acontecimientos mundiales. Una potencia que con sus altos y bajos y sus periodos de éxito y de decadencia sigue siendo la potencia mundial en este planeta. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la profecía justamente nos confirma el rol protagónico de los Estados Unidos. Aunque algunos están hablando, y no solamente están hablando, sino que así está sucediendo. Se avisora en el horizonte una gran nación como lo es la China, sometida a una esclavitud y a un régimen totalitario sangriento y cruel. Pero sea como sea que los acontecimientos estén dándose a conocer, o lo que digan los analistas y los geopolíticos, pues la profecía no se equivoca. Y la profecía señala que en el tiempo del fin, los Estados Unidos será una nación protagónica en los eventos finales. Es así como vamos a abocar esta lectura, estos análisis, estas reflexiones dirigida o puesta la atención especialmente en este país. Cómo en este país ha sido la plataforma, ha sido el terreno fecundo para el desarrollo de estos planes globalistas en una o menor medida, en mayor o menor medida. Ahora, estos planes globalistas se están realizando en todos los países. Unos de una manera más intensa, otros de una manera mucho más suave y sofisticada, otros de una manera política y social más revolucionaria y radical, otras de una manera solapada y mediante la infiltración. Pero el interés del globalismo se encuentra en los Estados Unidos, porque todo lo que suceda en Estados Unidos inevitablemente va a afectar al resto del mundo. Todo lo que le suceda a Norteamérica
tendrá su repercusión o será imitado en el resto del planeta. Le enviamos nuestros saludos a nuestra amiga y hermana Miriam. Ella está en este momento escuchando. También tenemos a Pau, que también se hace presente por acá. Y también tenemos a Sabrina. Así que mis saludos para ellas y espero que nos puedan acompañar en esta lectura y en este corto podcast. ¿Okay? Si gustan más información respecto al contenido de lo que estoy compartiendo, ustedes se comunican conmigo a través de WhatsApp, por interno, por privado, y pues les puedo enviar los datos bibliográficos para que tengan una referencia escrita de cuáles son mis fuentes, quizás puedan conocerlas y leerlas personalmente. Bueno, la nueva era podemos identificarla como una religión. Ha tenido muchas identificaciones: movimiento, secta, conjunto de ideas, ideologías, expresión esotérica, espiritual, mística. Pero a estas alturas ha conformado un cuerpo de ideas, un cuerpo de nomenclaturas que le identifican particularmente. Pero sea como sea, no deja de ser, objetivamente hablando, una expresión espiritualista sincretista. Es decir, es una especie de movimiento espiritual, mezcla de elementos de las religiones paganas, de la astrología, del cristianismo, del catolicismo, de la santería, todo lo que tiene que ver con las ciencias ocultas, la filosofía griega clásica. Es una mezcla de cosas que redundan en la religiosidad tanto occidental como oriental. Y por eso que en ella caben todo tipo de movimientos y posiciones, incluso, ¿por qué no decirlo?, el mismo movimiento ovni, del cual también vamos a hablar en alguna oportunidad. También el movimiento ufológico también es un elemento que forma parte de esta gran licuadora, esta gran mezcla, esta melcocha de creencias y posiciones espiritualistas. La religión de la nueva era parece consistir exactamente en lo contrario de la religión de la antigua era, es decir, la religión de los judíos y los cristianos. La religión de los judíos y los cristianos son dos religiones que establecieron las bases de la sociedad en Occidente en general y especialmente en los Estados Unidos, porque enseñaron que la humanidad tenía algunos derechos humanos básicos. Ambas religiones, la judía y la cristiana, sostenían que la familia era la unidad básica en todo el mundo. Creían en el derecho a la propiedad privada, creían en el derecho inalienable, algo imposible a lo que no se puede renunciar, que es, por ejemplo, el derecho a la vida. Defendieron que cada persona tenía derecho a adorar a su Dios, y defendieron también que todos tenían derecho a la libertad de asociación. Como documentaremos en estas lecturas y en estas series que vamos a transmitir sobre el nuevo orden mundial, veremos que estos derechos, que se consideraron autovidentes, porque realmente quienes los propusieron y quienes la desarrollaron dan la impresión que estuviesen mirando al futuro. ¿Por qué asegurar ciertos derechos básicos, inalienables, irrenunciables, imprescriptibles? ¿A qué acaso pensaban que estos iban a estar bajo amenaza en algún momento de la historia de la raza humana?
América, de independencia y la Constitución se convirtieron en los pilares básicos de la civilización estadounidense. La historia de su revolución, de su guerra civil, marcan el desarrollo y las bases de una gran nación, y terminaron elaborando una de las constituciones más sólidas que toda nación ha experimentado. No obstante, en la actualidad, estos pilares básicos de la vida estadounidense ya no son autovalentes, están bajo amenaza. Si no, pueden ver la actualidad de cómo el gobierno de Donald Trump está siendo bombardeado, boicoteado y conspirado por todas partes. Cómo las posiciones políticas se han extremado, cómo el Partido Demócrata se ha vuelto un partido irracional, radical, cómo las grandes corporaciones y magnates invierten en tumbar gobiernos. Ya no les importa la Carta Fundamental, los derechos fundamentales individuales, ya no les importa la historia de democracia republicana, sino que con tal de llegar al poder son capaces de financiar revoluciones y desestabilizar naciones. Hay un filósofo muy conocido llamado Friedrich Wilhelm Nietzsche, filósofo alemán y uno de los maestros de muchos de los principales comunistas revolucionarios del mundo. Expuso el argumento muy brevemente con esta declaración. Dice así Nietzsche: condeno el cristianismo, lanzo contra la iglesia cristiana la más terrible de todas las acusaciones que un acusador puede proferir. Es para mí la mayor corrupción concebible. Tex Marx, un autor que se ha situado en contra de la nueva era, escribió lo siguiente sobre el odio hacia los cristianos. Dice así: al creyente en la nueva era se le dice: ¿podrías ser tú un dios? En un instante, si esos terribles cristianos no anduviesen por ahí con sus venenosas actitudes. Efectivamente, el movimiento de la nueva era propugna la exaltación de las capacidades humanas. Es una especie de homocentrismo o antropocentrismo extremo o radical, donde el centro del universo es el ser humano. Un ejemplo de eso lo vemos en el famoso humanismo, donde el ser humano es el centro del universo, donde las capacidades mentales y físicas o espirituales se exaltan sobremanera al punto de creer que tenemos un Dios interno, que tenemos poderes sobrenaturales y estos son capaces de desarrollarse a tal modo que podemos llegar a ser dioses. Evidentemente, este tipo de concepciones atacan directamente los conceptos judeocristianos, que son la base de nuestra civilización. Pues al creer que tú tienes poderes internos y que puedes llegar a ser Dios, pues evidentemente si nosotros podemos llegar a ser Dios, pues no necesitamos perdón, no necesitamos arrepentirnos, no necesitamos un Dios superior. Este pensamiento de Tex Marx lo ilustró otro de los más importantes autores de la nueva era, David Speer, quien señaló en su libro Reflexiones sobre Cristo. Dijo así: podemos coger todas las escrituras, todas sus enseñanzas, todas las tablas y sus leyes, y todos los malvaviscos, hacer una buena fogata y quemar todo, porque eso es lo que merecen. Como ustedes pueden ver, los autores de este movimiento no se refieren de manera muy simpática al cristianismo y a sus libros sagrados. Ahora, según lo que dice este pensador David Spangler, pues
podríamos deducir que los defensores de la nueva era, al igual que los masones, creen que el cristianismo es el enemigo, una fuerza que hay que combatir, no solo mediante un debate abierto, sino también mediante el desprecio y el ridículo. Y como veremos después, más adelante en algunas otras series, incluso acabándolos con la muerte. Otros grupos quieren participar asimismo en el debate. Por ejemplo, en el año 1911, el Partido Socialista de Gran Bretaña publicó un panfleto titulado Socialismo y Religión, en el que puso de manifiesto su postura sobre la religión. En un apartado decía lo siguiente: es por tanto una profunda verdad que el socialismo es el enemigo natural de la religión. Un socialista cristiano es en realidad un antisocialista. El cristianismo es la antítesis del socialismo. Curiosas declaraciones hechas en 1911. Hoy, 2020, estamos al tanto de la agenda socialista totalitaria global impulsada por Naciones Unidas, el Vaticano y algunas potencias del bloque socialista, comunista, chavista. En consecuencia, los socialistas, los miembros de la nueva era y los masones han declarado la guerra a los cristianos y, como en toda guerra, el enemigo debe ser derrotado, incluso con derramamiento de sangre. Déjeme decirle que este objetivo se está llevando a cabo y quizás se está cumpliendo. Quienes se han encargado de destruir el cristianismo desde adentro, solapadamente y de una manera furtiva, ha sido la Orden de los Jesuitas. Ya vamos a transmitir y vamos a dar un capítulo dedicado justamente a esta orden paramilitar de extrema izquierda llamada la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esta guerra que se lleva a cabo contra el cristianismo no es diferente a otras. El derramamiento de sangre lo anticipan todos los participantes en la batalla. Si bien hay métodos persuasivos y sigilosos, también están dispuestos y no descartan la idea de actuar de manera violenta, matando, atentando, secuestrando, envenenando. La Debbie Lafferty y Bud Holwell, dos autores de la nueva era, iniciaron el debate sobre cómo su religión sanciona el uso de la violencia contra la comunidad cristiana. Ambos autores escribieron en su libro titulado La danza eterna, y dice lo siguiente: esta es una época de oportunidades para quienes puedan resistir. Para otros, si la tierra no es apropiada para ellos, continuarán su labor en otros mundos. Yo quiero detenerme en esta cita macabra porque hoy en día hemos sido testigos de un movimiento muy parecido. El considerar el planeta Tierra como el reino de este nuevo orden mundial, y todo aquel que no quiera plegarse o simpatice o sea disidente, pues no tendrá cabida en este planeta. ¿Les parece familiar el término la casa común? ¿Les parece familiar el tema de cuidar nuestro ecosistema? Bueno, leo otra vez la cita de este par de autores en su libro La danza eterna. Esta es una época de oportunidades para quienes pueden resistir. Para otros, si la tierra no es apropiada para ellos, continuarán su labor en otros mundos. Llegará el momento en que en este nuevo orden mundial impondrá tal sistema de vida, de actuar y de conducta que quienes no se plieguen a ella no tendrán lugar en este planeta.
Evidentemente no existen cohetes interplanetarios para que el que no esté de acuerdo pueda irse. Muy sencillo, serán eliminados. Otro defensor de la nueva era, Maharishi Mahesh Yogi, el gurú que tuvo la relación con los Beatles, ha dicho lo siguiente: no ha habido y no habrá lugar para los no aptos. Pareciera ser que se refiere a los cristianos. Los aptos tomarán el mundo y tomarán el mando. Y si los no aptos no los acompañan, no habrá lugar para ellos. En la era de iluminación no habrá lugar para la gente ignorante. La no existencia de los no aptos ha sido la ley de la naturaleza. ¿Les parece similar lo que dijo este yogi gurú a lo que ha dicho también algunos científicos? Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer los escritos de Charles Darwin, porque él también habla sobre la selección de las especies y habla de la supervivencia del más apto o del más fuerte y el destino irremediable a desaparecer del débil. ¿No les parece también similar a la declaración "hay que cuidar la casa común", de la cual se hace parte del documento papal Laudato Si? Por eso que los documentos del papado hay que decodificarlos, porque la agenda de el papado, especialmente de Francisco, coincide totalmente con el pensamiento de los adeptos a la nueva era y por ende del plan y agenda del nuevo orden mundial. Por otro ejemplo de pensamiento del estilo de la nueva era sobre este tema esencial procedió de un panfleto que se encontraba disponible en una librería que vendía material relacionado con la nueva era. Lo publicó una entidad llamada Guardian Action Publication de Nuevo México y se titula La cuenta atrás cósmica. Dicha entidad afirmaba que había recibido estas ideas de la llamada inteligencia superior y dirigía su atención hacia el problema del hombre y las enfermedades en el tercer mundo. En el panfleto se afirmaba: al mundo se le debería advertir que controlase las enfermedades que han sido suprimidas desde hace años, cuando de repente se alzan las feas cabezas de las poblaciones diezmadas, a punto de morir de inanición en los países del tercer mundo. Aunque estos pueblos serán sustituidos por la nueva raza raíz que está a punto de hacer su aparición en un mundo recientemente purificado. Sin embargo, de momento, esto constituye una tragedia. Estas palabras revelan una situación increíble. Los pueblos del tercer mundo van a ser sustituidos totalmente por una nueva raza raíz. Esa eventualidad no será una tragedia. La tragedia es que los habitantes de estos pueblos ahora están muriendo debido al hambre y las enfermedades. De ahí que pues son usados como conejillo de India. De ahí que se practica con las naciones más pobres, especialmente las africanas, para inocularles vacunas de todo tipo, como si fuesen animales de laboratorio. Y eso está sucediendo en algunos países occidentales, que han sido sometidos absolutamente a la agenda de Naciones Unidas y en las cuales hoy en día se está practicando con las poblaciones, introduciéndoles vacunas experimentales. La idea de una nueva raza de personas que habitará el mundo en el milenio de la nueva era ha sido expresada por otros creyentes en esta religión. Por ejemplo, Ruth Montgomery, que ya le hemos mencionado en la transmisión pasada, ha escrito sobre este cambio. Dice así Ruth Montgomery: quienes sobrevivan a la transformación serán un tipo distinto de persona
en lo referente a la forma física actual. Se habrán liberado de los problemas y del odio y desearán servir a toda la humanidad. Las almas que ayudaron a crear el caos en el presente siglo, parece que ella se refiere a los cristianos y a los judíos, se convertirán en espíritus para que reconsideren sus actitudes. Para demostrar que los defensores de la nueva era están hablando sobre la muerte física del enemigo, solo necesitamos buscar en los escritos de otros miembros. Porque también Ruth Montgomery dijo en una entrevista transcrita por una revista llamada Magical Blend, dijo lo siguiente: millones sobrevivirán y millones no lo harán. Quienes no lo hagan pasarán a encontrarse en estado de espíritu, ya que en realidad no existe la muerte. Algunos defensores de la nueva era han hecho cálculos sobre la cantidad de personas que morirán. Uno de ellos es John Rutherford Price, quien fue citado por Tex Marx en su libro sobre la nueva era. Prince señaló: a Johnson Rutherford Prince le dijo su espíritu guía que hasta 2.500 millones de personas podrían perecer en el caos que está por venir. Esta estimación es aproximadamente la mitad de la población mundial actual. ¿Ok? Y dijo lo siguiente: otro cálculo del número de personas que deben morir porque no aceptarán la nueva religión lo ofreció el llamado maestro tibetano Djwhal Khul, quien ha dicho en una de sus experiencias de clarividencia que 1/3 de la humanidad debe morir en el año 2000 en adelante. Esto supondrá aproximadamente unos 2.000 millones de personas. Bueno, como podemos ver en las declaraciones de estos psicópatas, ellos pronostican por medio de espíritus que les hablan a ellos, pues que van a morir o deberían morir del año 2000 para adelante por lo menos 2.000 millones de personas. Estamos hablando de casi la mitad de la población mundial. La posibilidad de ser medium es una de las extrañas actividades que tienen lugar dentro de la religión de la nueva era. Recordemos que medium es una actividad espiritualista, espiritista, que consiste en servir de puente para algún espíritu de algún muerto o de algún, como le llaman ellos, espíritus ascendidos o maestros ascendidos que toman posesión de una persona y se comunican a través de ella. Esto también se conoce como la canalización. Con bastante frecuencia, estos espíritus afirman ser maestros ascendidos que han llegado a descubrir las verdades eternas de toda la creación. Uno de esos creyentes que afirmaba estar en contacto con un maestro fue Alice Bailey, ya mencionada en la transmisión anterior, ¿verdad? Su espíritu que poseía a Alice Bailey se llamaba Djwhal Khul, y ella afirmaba que él hablaba a través de ella, diciendo cosas como que la muerte no es un desastre que deba temerse. El trabajo del destructor en verdad no es cruel ni indeseable. Por tanto, hay mucha destrucción permitida por los custodios del plan y mucho mal que hay que convertir en bien. Precisamente es que consistía el plan, justamente que hablaba un hombre famosísimo llamado Benjamin Kramer, que es otro líder de la nueva era, incluso considerado por algunos como el Juan Bautista del Mesías Maitreya. Benjamin Kramer es un destacado líder del movimiento de la nueva era.
en aproximadamente 20 periódicos de todo el mundo el 25 de abril de 1982, donde él publicó un anuncio que definía el término de esta era. El anuncio decía lo siguiente: ¿cuál es el plan? Incluye el establecimiento de un nuevo gobierno del mundo y una religión mundial bajo el mandato de Maitreya. Quiero adelantarle a quienes me están escuchando que vamos a dedicar una transmisión especial a este Mesías predicado y anunciado por Benjamin Kramer, este famoso Maitreya. Vamos a ver de qué se trata, de quién se trata. Pero quizás el ejemplo más sorprendente de las enseñanzas de esta nueva religión llamada Nueva Era provino de la pluma de Barbara Mar Hubbard, una de sus autoras más destacadas. Barbara Mar Hubbard escribió un libro titulado Feliz cumpleaños, planeta Tierra. Y en ese libro ella dijo: la elección consiste en: ¿quieres convertirte en un Cristo natural, un humano universal, o quieres morir? La gente cambiará o morirá. Depende de lo que elijan. Si ustedes notan las declaraciones de estos psicópatas, ellos claramente están constantemente alertándonos respecto o aceptamos o tenemos que desaparecer del mundo. Y de hecho no tienen ningún problema en decir que ellos pronostican, según los espíritus que les hablan a ellos, de que debe morir por lo menos la mitad de la población mundial. Por tanto, a los pueblos del mundo se les dará a elegir: decidirán aceptar la nueva religión o elegirán morir. Las líneas de combate se han establecido. Habrá que tomar decisiones. Algunos de los líderes socialistas del pasado han mostrado que ellos también han elegido su bando. Uno de esos individuos fue Adolf Hitler, el jefe del gobierno alemán durante la Segunda Guerra Mundial, quien nunca creyó que el asesinato de más de 50 millones de personas durante la guerra fuera inadecuado. Hitler se consideraba un agente de este dios oculto que quería reducir la población de personas que consideraba indeseables. Hitler escribió: tengo el derecho a exterminar millones de individuos de razas inferiores que se multiplican como alimañas. Bueno, déjeme decirle que según la tendencia de estos pensadores, el cristianismo y el judaísmo son considerados efectivamente razas o grupos inferiores e indeseables que deben desaparecer. Hitler hizo lo que se consideraba aceptable dentro de su religión. Quienes no creían en su nueva religión nazista no tuvieron elección y perecieron. ¿Okay? Quiero decirle a quienes me están escuchando que también dedicaremos alguna partecita especial para analizar un poquito el pensamiento y las posiciones religiosas de Adolf Hitler, porque muchas de sus posiciones están siendo aplicadas hoy día o pretenden ser aplicadas o implementadas por el nuevo orden mundial. Otro de los principales defensores de la postura socialista fue George Bernard Shaw. Antes de seguir hablando de George Bernard Shaw, quiero decirles que actualmente hay una confusión respecto al nazismo. Déjeme decirle que el nazismo es un movimiento nacional socialista. Es decir, eran fanáticos nacionalistas, pero eran socialistas de izquierda. Interesante. Bueno, George Bernard Shaw, un escritor bien conocido en su época, fue autor de un libro llamado Manual
de socialismo y capitalismo para mujeres inteligentes. Y en su libro afirmó que por la fuerza se te alimentará, vestirá, alojará, dará creencias y te empleará, lo quieras o no. Si se descubriese que no tienes el carácter y la maña suficiente para merecer todas estas cosas, podrías ser ejecutado de forma amable, pero mientras se te permitiera vivir, tendrás que vivir como se te dice. El autor masón Albert Pike, también mencionado en la transmisión anterior, introdujo el orden masónico en el debate cuando escribió en su libro Moral y Dogma lo siguiente: no es cierto decir que un hombre, aunque sea pequeño, no debe sacrificarse por otro, aunque sea grande, por la mayoría o por todos los hombres. Eso no es solo una falacia, sino la más peligrosa de todas. A menudo, un hombre y muchos hombres deben ser sacrificados, en el sentido ordinario del término, por el interés de la mayoría. El interés e incluso la vida de un hombre deben a menudo sacrificarse por el interés y el bienestar de su país. Interesante que es el mismo argumento que usaron los dirigentes religiosos para condenar a Jesús de Nazaret. Más vale que un hombre perezca y que no toda una nación lo haga. Bueno, nosotros ya sabemos quién inspira ese tipo de lógicas. La visión religiosa afirma que el sacrificio de una vida en interés de los muchos es un asesinato. Y a quienes creen en el Dios de la Biblia se les dice que no cometan ese acto. El mandamiento contra esta práctica está incluido en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13 del Antiguo Testamento, y también en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 21 del Nuevo Testamento, y se expresa simplemente con las palabras: no matarás. El principio es fácil de entender. Ninguna persona tiene el derecho de decidir sobre la vida de otra. Esta comprensión es prácticamente de alcance mundial. Hay otro supuesto: culturas que han determinado que el sacrificio humano, el canibalismo y el asesinato son formas aceptables de conducta, pero son más bien raras en la historia de la humanidad. En términos generales, el ser humano tiene bien asumido de que no matarás. Pero aquí los planteamientos que se están haciendo por parte de estos psicópatas nos presentan un pensamiento religioso completamente nuevo. Uno que cree que diariamente en tamaño y en estatura es superior, que defiende abiertamente la matanza indiscriminada de razas completas de personas. Eso lo hemos visto, por ejemplo, en los regímenes comunistas de Stalin o de Lenin o de Mao, donde con tal de instaurar su ideología son capaces de hacer morir de hambre un país completo, de provocar genocidios o encerrarlas en campos de concentración. Adam Weishaupt, como ustedes saben, y lo mencionamos en la transmisión pasada, que es el fundador de los Illuminati, también defendió esta nueva convicción de que el asesinato no es incorrecto, al mencionarlo en la ceremonia de iniciación a su orden. Él hace que el iniciador diga al iniciado lo siguiente: contempla nuestro secreto. Si para destruir toda la cristiandad, toda religión, hemos pretendido tener la única religión verdadera, recuerda que el fin justifica los medios y que el sabio debe utilizar todos los medios para hacer el bien que el malvado utiliza para hacer el mal. Al iniciado se le decía que podía utilizar cualquier medio, incluso el asesinato, para conseguir los objetivos de la asociación a la que estaba ingresando, y que el principal objetivo de los Illuminati era la destrucción de toda religión, incluida el cristianismo,
Eso significaba que si los cristianos se pusieran físicamente en medio del camino, se podrían eliminar asesinándolos sin problema. Impresionante que estas mismas palabras han sido adelantadas y profetizadas por la Biblia. La palabra de Dios en varias ocasiones, ustedes pueden recordarlo en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, pueden recordarlo en algunas advertencias del Señor Jesús, incluso del apóstol Pedro o del apóstol Pablo, donde él efectivamente hablan de que parte de la experiencia inherente de la vida del cristiano es la persecución y la muerte. Por lo tanto, la muerte y la persecución no debería asustarnos ni extrañarnos. Adam Weishaupt, fundador de los Illuminati, llegó incluso tan lejos que dijo que cualquier persona que no estuviese dispuesta a acabar con la vida de otra no era apto para ingresar en los Illuminati. Así escribió en una carta a un compañero en 1778. Ningún hombre es apto para nuestra orden si no está preparado para llegar a hacer cualquier cosa. Estas declaraciones de Adam Weishaupt deben hacernos recordar el juramento extremo de obediencia de la orden jesuita, la cual vamos a leer y vamos a tocar en algunas de nuestras transmisiones, donde ustedes van a darse cuenta que el jesuita juramentado es capaz de justificar todo medio con tal de alcanzar los objetivos de la orden, y eso incluye el asesinato. Parece increíble que los actuales cristianos se estén uniendo en amistad y camaradería con la orden jesuita. Weishaupt escribió algo parecido en otra ocasión. Dijo así: esto no puede hacerse de ninguna otra forma que con asociaciones secretas, que gradualmente y en silencio tomarán posesión del gobierno de los estados y harán uso, para este propósito, de los medios que el malvado utiliza para conseguir fines básicos. ¿No es lo que estamos viendo ahora? Cómo la Agenda 2030 globalista de Naciones Unidas está ocupando todos los medios a su alcance para quitar la soberanía de los Estados-nación, poder implementar su agenda globalista y que ésta sea la agenda de cada nación. Weishaupt era consciente del enorme poder del gobierno y deseaba ese poder para sus miembros. Él animó a los miembros de su organización para que se infiltraran. Después les encomendó propósitos atroces, cualquier cosa que sirviera para lograr el objetivo de los Illuminati. Incluso llegó a dar permiso a sus miembros para faltar a la verdad, mintiendo si ello servía para lograr sus objetivos. Incluso sostuvo que no debe haber un solo objetivo que esté a la vista. Debemos ocultar nuestros propósitos en contra de la religión y el Estado. A veces debemos hablar de una forma y otras veces de otra, pero nunca contradecirnos. Y de este modo, en relación con nuestra verdadera forma de pensar, debemos ser impenetrables. Quizá un perfecto ejemplo de juramento que estos iniciados realizan en algún momento de su camino hacia la cumbre, en el interior de su sociedad secreta, lo ofreció un libro escrito por George Orwell, titulado 1984. A quienes me están escuchando, yo les recomiendo que hagan un esfuerzo y dediquen tiempo en leer ese libro. Si les voy a recomendar un libro, yo les recomiendo este, de George Orwell, que es un clásico, titulado 1984. Incluso, si buscan por YouTube, van a encontrar una película llamada del mismo nombre, por George Orwell. Y en ese libro se describe completamente, casi exactamente lo que estamos viviendo hoy día, 2020, con el avance del totalitarismo globalista de Naciones Unidas. Orwell
hace que un iniciado de una sociedad secreta llamada la Hermandad formule estas preguntas en el transcurso de los acontecimientos. ¿Estás preparado para dar tu vida? ¿Estás preparado para cometer asesinato? ¿Estás preparado para cometer actos de sabotaje que puedan causar la muerte de cientos de personas inocentes? ¿Estás preparado para traicionar a tu país ante potencias extranjeras? ¿Estás preparado para hacer trampas, falsificar, chantajear, corromper las mentes de niños, distribuir drogas que generen adicción, incitar a la prostitución, contagiar enfermedades venéreas, hacer cualquier cosa que seguramente cause desmoralización y debilite el poder del pueblo? ¿Estás preparado para cometer suicidio? Sí, y cuando te ordenemos hacerlo. Increíble que estas preguntas las estamos viendo desarrollarse hoy en día con las agendas políticas e ideológicas desde Naciones Unidas. Esto es un ejemplo de la filosofía de que el fin justifica los medios. El iniciado debe hacer lo que le exijan, siempre que beneficie a la hermandad. No hay moralidad alguna en un juramento de este tipo. Por tanto, el asesinato de los no aptos, los que no deseen adoptar una nueva religión, será aceptable, y quienes se encarguen de la aniquilación no sentirán remordimientos. Desde la perspectiva de la religión de la nueva era, los asesinos habrán servido bien a la humanidad. No obstante, este cruel desprecio por el derecho a la vida de todos los seres humanos sobre la faz de la tierra se predijo mucho antes. En el Nuevo Testamento, Juan escribió en el capítulo 6 de su Evangelio, versículo 12: sí, llegará un tiempo en el que cualquiera que te mate pensará que está sirviendo a Dios. El nuevo orden mundial partirá rumbo a un mar de sangre. La reflexión que podemos sacar de esta información es de que poco a poco, imperceptiblemente, vamos captando las intenciones, los propósitos y la agenda que siempre ha tenido los impulsores del nuevo orden mundial. Un desprecio y un odio hacia el cristianismo. El objeto de que cualquier medio que se use, por más delictivo, hostil, cruel, inhumano que sea, justifica el fin. Y van a ver ustedes que no solamente los precursores de la nueva era, esta religión, este movimiento espiritualista sincretista, está de acuerdo con estas premisas, es decir, están dispuestos a todo con tal de cambiar el paradigma, el orden establecido, el orden cultural, moral, ético, económico, político, que ha visto su fase la cultura judeo-cristiana. Y como verán ustedes, son una verdadera horda de psicópatas que están dispuestos a sacrificar a muchos miembros de la sociedad con tal de crear su nueva era, su nuevo mundo, su nuevo orden. En la próxima transmisión vamos a dedicar al famoso falso mesías llamado Maitreya, que tanto ha predicado y anunciado Benjamin Kramer. Yo les recomiendo que para que ustedes se den una idea de quién es Maitreya, busquen en YouTube Benjamin Kramer. Benjamin Kramer. Y se van a dar cuenta ustedes, y van a ver ahí en la pantalla un viejito que te dice seguir una estrella, que no son más que demonios que se andan apareciendo en todas partes de la Tierra. Y hay cámaras que han captado esas estrellas en distintos lugares.
Y este Benjamin Kramer es considerado un Juan el Bautista y que es el precursor del Cristo cósmico. Este Maitreya es un sujeto de barba, alto, de modales nobles, que simula parecerse a Jesucristo o a algún profeta y que ha aparecido en distintas partes del mundo. Ha sanado a la gente y luego ha desaparecido ante sus propios ojos. Famosa la aparición que hizo Maitreya allá en Nairobi, Kenia, donde cientos de personas fueron sanadas por este hombre. Y luego desapareció ante sus propios ojos. La nueva era cree en este Mesías que está a punto de aparecer, Maitreya, que será un líder espiritual, precursor del gran rector universal. En la próxima transmisión estaremos dedicando a Maitreya. Nos reencontramos el próximo jueves, para una nueva lectura y reflexión sobre el nuevo orden mundial. Les agradezco desde ya su presencia, su compañía. Gracias por conectarse. Compartan el link. Recuerden, próximo jueves y domingo a las 21 horas, 9 de la noche, seguimos con el análisis sobre el nuevo orden mundial. Que tengan una linda noche. Estamos iniciando después de un tiempo de pausa en las reflexión, análisis, lectura sobre un tema que trataremos de manera breve, concisa, acotada, pero con algunos datos bien respaldados, citando siempre fuentes noticiosas, literatura, autores, complementando un poquito con comentarios personales respecto a lo que ha sucedido, experiencias personales, y espero que esta transmisión sea realmente muy, muy informativa para muchos de ustedes. Esta es una transmisión que vamos a extender por unos 15 o 20 capítulos más. Hay muchos temas que tocar, hay muchas aristas, como siempre digo, sobre este nuevo orden mundial. Y pretendo, pues, compartir con ustedes información que tiene que ver con algunos tópicos que considero los principales, los pilares fundamentales. Aquellas cositas que no siempre se conversan aún en los círculos cristianos, pero que nosotros lo vamos a tocar porque soy de la firme convicción de que tenemos que estar informados, tenemos que tener todas las herramientas informativas y culturales a nuestro alcance para poder formarnos un criterio formado y no inconcluso y desinformado. Hemos visto ya algunas cositas respecto a autores que tienen que ver con el nuevo orden mundial, como por ejemplo autores que son prominentes escritores y pensadores, ideólogos de la nueva era. Vamos a profundizar más adelante también respecto a esto de la nueva era. Yo les compartí con ustedes alguna información muy sucinta, pero vamos a ir en la medida de lo posible y que lo amerite. Vamos a ir profundizando un poquito más en algunas aristas o áreas que tienen que ver con la nueva era, a modo de información. Por supuesto que en la medida que pueda recomendarle alguna literatura, lo voy a hacer. Literatura, por supuesto, que no es obligatoria que ustedes la adquieran, la compren o lo lean, pero simplemente se lo voy a mencionar para que sepan que existe cierta literatura que sirve de fundamento intelectual a estos pensadores que intentan cambiar el paradigma de la raza humana. Por todas partes del mundo se están organizando y se han organizado grupos que son investigadores respecto a estos temas, grupos de creyentes cristianos y creyentes no cristianos. ¿Por qué digo creyentes no cristianos?
porque efectivamente hay personas creyentes, pero no en el Dios de la Biblia, sino son creyentes en un fenómeno que ellos han denominado el fenómeno ovni. También vamos a estar tocando algunas cosas respecto a eso, respecto al fenómeno ovni y su naturaleza, que también es bastante escabrosa y amplia. Como les digo, cada tema, cada arista del nuevo orden mundial es todo un mundo. Podríamos estar todo el año con un capítulo de estos. Así que pretendo compartir con ustedes unos 20 capítulos, y si da para más y tenemos más información, pues seguiremos, por supuesto, todos los jueves y los domingos a las 21 horas, 9 de la noche, vamos a estar transmitiendo sobre el nuevo orden mundial. También hemos visto en transmisiones anteriores algunas declaraciones sorprendentes de magnates multimillonarios, grandes empresarios, pensadores, ocultistas, fundadores de movimientos que han sentado las bases para el pensamiento del nuevo orden mundial, y cómo todo este cúmulo de información, toda esta batería de información acumulativa ha servido de fundamento para uno de los organismos supranacionales más poderosos de la Tierra, y que con sus tentáculos y su despliegue diplomático, jurídico, administrativo, social, ha intentado quitar la soberanía de los países. Me refiero a Naciones Unidas, con sus grandes brazos, como lo son, por ejemplo, la UNESCO, el organismos que tienen que ver con los derechos humanos, la FAO, la OIT, organizaciones que tienen que ver con la protección de los derechos del niño, la OMS, por ejemplo, brazos poderosísimos de este gran sistema supranacional que están aceleradísimos, apuradísimos para implementar la Agenda 2030. Cuando hablo de la Agenda 2030 estoy hablando de unas políticas que han ellos acordado implementar plenamente en todo el planeta Tierra de aquí justamente al año 2030. Y es por eso que están muy apurados. El Plan de Naciones Unidas para el establecimiento del socialismo totalitario es un plan que nace por allá por el 1950 y algo. La fundación de Naciones Unidas ocurrió en el 1945, sin embargo, comenzó ya definitivamente a tomar cuerpo este objetivo, esta agenda, este plan de dominio mundial por allá por los años 50, donde todas las capacidades económicas y diplomáticas comenzaron a destinarse a influir en las naciones, por medio de tratados internacionales, por medio de pactos, por medio de injerencias internas a los países, por medio de organismos, entre comillas, de ayuda, de filantropía, mediante OMS, mediante organismos de ayuda humanitaria, han poco a poco socavado la soberanía de los países para imponer su agenda, tanto legislativa, judicial y social. Y esto lo están logrando justamente desde el año 2000 en adelante, porque desde los años 50 se han dado cuenta que han puesto fechas para la implementación de esta agenda una y otra vez, y los países se han resistido a implementar esta agenda, y Naciones Unidas no ha avanzado tan rápido como lo esperaba. Así que es de gran trascendencia lo que tiene que ver con la Agenda 2030, porque es el último intento de imposición de Naciones Unidas. Y si tienen que organizar primaveras, revueltas, revoluciones, insurrecciones golpistas de carácter neomarxista, lo van a hacer para socavar los fundamentos de todos los países. Ellos van a arruinar las economías, ellos van a infiltrar la política, van a sobornar. Están dispuestos a hacer todo lo que tengan que hacer para poder implementar esta agenda antes del año 2030.
Si no lo pueden por medios diplomáticos, lo harán por medio de la fuerza, por medio de los estallidos revolucionarios en cada país. Y para eso se valen, por supuesto, de grupos marginados, delincuencia, grupos terroristas y, por supuesto, que políticos corruptos. Así que, pues, el tema que nos convoca hoy día tiene que ver con el famoso señor Maitreya. ¿Okay? Este Maitreya es un falso Cristo, derechamente. Es un falso Cristo en el cual tienen los ojos muchas religiones. Todas las religiones no cristianas también tienen cierta escatología, tienen cierta estructura de los eventos de los últimos días. Unos más elaborados que otros, unos más primitivos que otros, unos con base en libros sagrados, como por ejemplo el Corán, en el caso del islamismo, libros que tienen que ver con libros sagrados, libros realmente antiguos, como por ejemplo en el caso del budismo, el pensamiento budista, y todas las religiones o corrientes de pensamiento consideradas por el cristianismo paganos tienen su cosmología respecto a los eventos de los últimos días. Y hay una cosa en común que tienen ellos. Todos ellos concuerdan en que tiene que venir un profeta, tiene que venir un Mesías, tiene que venir un redentor, un guía universal para poder unir al mundo y para poder de alguna manera aunar los criterios. Y qué curioso, que no es curioso, qué casualidad, que no es casualidad. Nosotros hemos escuchado que la máxima organización cristiana que hay en la tierra, llamada Iglesia Católica Romana, también reiteradamente ha estado empujando esta agenda desde su trinchera. Recuerden que en el Vaticano hay una lucha intestina de poderes que muy pocos conocen, pero sí algunos autores investigan y han revelado. Ustedes conocen ya a Daniel Stulin, por ejemplo, un investigador ruso que habla español también. Bueno, habla múltiples idiomas. Y él ha sacado muchos libros revelando justamente las actuaciones de grandes grupos de influencia como los Bilderberg, Calavera y Huesos, Club Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Pero también ha tocado temas que tienen que ver con la influencia del Vaticano como un estado político religioso que también es parte de esta agenda. ¿Y por qué le hablaba al principio sobre esta lucha intestina? Esta lucha intestina del Vaticano tiene que ver con la lucha de poderes sobre el reinado, sobre el trono de Roma. El Vaticano está dividido en religiosos, cardenales, obispos, sacerdotes, monjas, que pertenecen a dos grandes conglomerados políticos. Uno, que podríamos denominar la derecha católica, y que está conformada por una línea conservadora de la derecha católica, y que está conformada por una línea conservadora, de la cual, por ejemplo, fue parte Juan Pablo II y también es Joseph Ratzinger, ¿okay? Entre otros. Pero también tenemos una línea neomarxista, socialista, comunista en el Vaticano, y que el actual representante de el diablo en la tierra, el Papa Francisco, es efectivamente de esa corriente, de esa sensibilidad política. De hecho, pertenece a la orden de los jesuitas, una orden, una milicia religiosa semiatea, enemiga acérrima del Evangelio y una distorsionadora de la palabra de Dios, una orden conspiranoica que ha boicoteado en reiteradas ocasiones
la expansión del Evangelio de Jesucristo, una orden que fue fundada, organizada y desplegada en el mundo entero con un solo objetivo: destruir todo lo que el protestantismo había hecho. Si no puede destruirlo físicamente, pues simplemente lo destruirá ideológicamente, infiltrando las escuelas de teología, los métodos de interpretación, para poder diluir la verdad del Evangelio y distraer la atención del mundo cristiano hacia Roma. También es conocido que la orden de los jesuitas es una orden comunista, es una orden que adhiere a la teología de la liberación, una teología que ya vamos a hablar sobre ella en algún capítulo sobre este nuevo orden mundial, que tiene que ver con un auge de los movimientos guerrilleros marxistas en Latinoamérica, por allá por fines de los 60, ¿verdad? Y que se extendió por los 70 y 80 y provocó grandes estragos en Centro y Sudamérica y también en algunas partes en Europa, donde la teología de la liberación era una versión religiosa del comunismo más duro, más extremista. Y qué casualidad que hoy en día también vemos infiltrada la teología de la liberación o la orden jesuita en los nuevos movimientos revolucionarios que están rebrotando en toda Latinoamérica. El Vaticano cuenta con esta ala no conservadora, comunista, neomarxista, liderada por el Papa Francisco. Así que, sumado a esta lucha política y de sensibilidades ideológicas dentro del Vaticano, también he mencionado en transmisiones anteriores, y de hecho les recomendé un libro, si pueden conseguirlo, un libro que se llama Il Convento in Vaticano, El Vaticano contra Dios, escrito por los milenarios, que es un grupo de cardenales en servicio activo que denuncian la lucha de poderes que hay entre los religiosos que pertenecen a la masonería y cómo las 4 logias masónicas que están en el Vaticano también tienen una pelea y una lucha de poderes fervorosa dentro de las paredes de la así llamada Santa Sede. Pero vamos a lo que nos convoca. Quiero hablarles ahora de un personaje del cual este servidor tuvo noticias por allá por el año 1998. Fue la primera vez que escuché sobre un tal Maitreya. Y lo escuché y lo conocí visitando algunas librerías en las cuales se vendían algunos libros sobre un pseudo mesías sanador de allá de la India llamado Sai Baba. Ustedes pueden buscar en YouTube imágenes de Sai Baba, tal cual como lo estoy pronunciando, Sai Baba, ambas con B grande, B larga, Sai Baba. Un sujeto ya muerto, fallecido, pero ustedes pueden ver imágenes en YouTube de Sai Baba y van a ver ustedes que es un hombre realmente espeluznante. Es un hombre que era capaz de convertir piedras en dulces, era capaz de sanar personas. Miles de personas lo seguían y viajaban de todas partes del mundo a la India para ver y ser tocados por él o escuchar sus charlas y sus palabras. Cual Jesús se acomodaba en algún monte, en algún bosque, y miles de personas lo escuchaban de alguna manera simulando como si fuese el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Curioso que todos los falsos profetas modernos pues copian de alguna manera las escenas bíblicas. Impresionante. Y ahí fue cuando me enteré de que existía otro sujeto que también vamos a conversar sobre él y lo voy a tocar hoy día, vamos a nombrarlo, pero vamos a profundizar un poquito más. Un tal Benjamin Kramer. Benjamin Kramer es un hombre mayor, un viejito ya, y que se ha dedicado por todo el mundo a dar charlas promocionando, anunciando, allanando el camino de este tal Maitreya. Maitreya, un falso profeta que ha hecho algunas apariciones en Kenia, en la ciudad de Nairobi. Incluso
hay fotografías de él. Si algunos no conocen físicamente cómo es este Maitreya, pues con mucho gusto le puedo enviar las fotografías. Ustedes me escriben al WhatsApp y yo le puedo enviar fotos de este hombre que se apareció allá en Kenia por el año 1999, si mal no recuerdo. Dicen las crónicas y los testigos que se reunió con miles de personas escuchando sus palabras. Los enfermos eran llevados, eran sanados, tocados por él. Aparecía y desaparecía en distintos lugares. Ascendía a los cielos y bajaba delante de la vista de todas las personas. Desde esa vez en Nairobi, Kenia, nunca más se ha visto que se aparezca este Maitreya. Pero dice Benjamin Kramer, su especie de Juan el Bautista en la tierra, que muy pronto hará su aparición de manera pública e incluso televisiva, que todos los medios de comunicación transmitirán de manera universal y unánime su mensaje en cadena global. ¿Se cumple haciendo milagros? Las escrituras cristianas anuncian en el libro de Mateo capítulo 24 de que el Señor Jesús advirtió con anticipación respecto a esto, cuando nos dijo que aparecerán falsos cristos y falsos maestros. Bueno, con total certeza puedo declararles que este Maitreya es un falso profeta, un Cristo impresionante, y le estoy hablando de sucesos de por allá del año 1990, entre el 97 y 99. Podría hablarle de muchas más apariciones de falsos mesías y cristos, algunos muy refinados, otros muy grotescos, unos realmente que son para la risa y otros que realmente son de temer. Hasta el día de hoy, cientos de falsos cristos han aparecido en el mundo, que hay un solo Señor y un solo Salvador, Jesucristo el Señor. Pero vamos a abocar un poquito de recopilar información estrella para estar atentos, no porque quizás se nos vaya a aparecer Maitreya físicamente delante de nuestros ojos, podamos reconocer quizás una nueva impostura, no necesariamente de Maitreya. Cuando digo que este Maitreya se ha aparecido en el mundo, digo que se está y afirmo que se ha aparecido literalmente, físicamente se ha aparecido. Y cuando hace sus milagros y le habla a la gente, desaparece delante de la gente. Bueno, quienes hemos estudiado que son falsos maestros, son falsos mesías, son falsos profetas, son falsos cristos, pero son seres humanos que son tomados por espíritus de demonios y comienzan a hacer una obra fantástica por medio de estos cuerpos humanos. Pero son seres humanos. Lo que yo estoy hablando acá es de que este Maitreya es un ente. Es un ente que no es un ser humano. Un ángel caído que toma la forma de un ser humano, imita la voz de un ser humano, o que es un dios. Por lo tanto, al investigar un poquito ahora en esta clase o en esta transmisión sobre Maitreya, tengan en cuenta que vamos a referirnos a un ente que se hace llamar Maitreya y se materializa y se aparece por distintas partes del mundo. Es más, este Maitreya o este espíritu inmundo, este demonio llamado Maitreya, no solamente se aparece físicamente como ser humano, sino que también hace señales en el cielo. Yo les voy a pedir que ustedes siempre estén con una libretita y un lápiz documentado. Acá no va a ser un tabloide, una transmisión de YouTube sensacionalista e irresponsable. Les voy a dar los datos, la literatura, los links, los videos, las fuentes, las declaraciones, donde aparecen todo lo que yo les voy a compartir acá. Si ustedes se dan el trabajo de buscar en YouTube Benjamin Kareme, o digitan ahí en el buscador la estrella, Benjamin Kramer y la estrella, la aparición de la estrella,
ustedes se van a encontrar con una dirección, una página que se llama Share International. ¿Okay? Quienes deseen investigar esos datos me pueden escribir por WhatsApp y yo le puedo dar con mucho gusto esos links y esa información. Kramer dice que cuando aparezca este Maitreya definitivamente y haga su aparición al mundo, las religiones del planeta lo reconocerán y lo empoderarán como un líder religioso y espiritual que unificará la religión. De ahí que se está adelantando camino con todas las organizaciones ecuménicas o de diálogo interreligioso, el ecumenismo, el diálogo y reuniones amistosas no solamente entre organizaciones cristianas, sino también entre otro tipo de religiones no cristianas, monoteístas e incluso paganas, animistas, nihilistas. Ustedes están en presencia y sabrán que están en presencia de los movimientos previos para que haya una unidad plena de criterio y acepten a este Maitreya cuando aparezca. También tenemos otros datos. Hay un libro fantástico, maravilloso, un bestseller llamado El conflicto de los siglos. En ese libro se adelanta algo increíble. Se habla de un acto capital que coronará el gran drama del mundo. Satanás se aparecerá como Cristo mismo. Pero esta máxima manifestación de poder satánico irá precedida de otras apariciones también fantásticas. Bueno, dentro de las manifestaciones maravillosas que precederán o adelantarán o anticiparán o prepararán la llegada del mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo, será la aparición de Maitreya. Tengo la firme convicción que Maitreya se aparecerá, pero eso será antes del acto capital. Estoy hablando en un vocabulario muy especial que algunos cristianos lo captan, otros no lo captan. Cuando hablo del acto capital, me estoy refiriendo a un acontecimiento sobrenatural maravilloso que precederá la Segunda Guerra Mundial. Un individuo que sus miembros llaman el señor Maitreya. Este individuo no ha hecho, pero los adeptos de la nueva era afirman que se encuentra en la Tierra en este momento. El movimiento OVNI dice que Maitreya está transformado en una especie de aliens, una especie de reptil, le llaman los reptilianos. Otros dicen que este Maitreya nació por ahí, desde el vientre de una mujer, de manera sobrenatural y que ya tendría cierta edad y podría aparecer. Algunos dicen que Maitreya se aparece en las sesiones espiritistas, en algunas reuniones de retiro. Dicen que ya está presente, que quizás camina por la tierra y no lo sabemos, pero de repente hará su aparición de manera prodigiosa. Aseguran que se fue a vivir con la comunidad asiática del este de Londres, Inglaterra, en julio de 1977. Esto me recuerda a cuando los mitos que hay alrededor de Bruce Lee o de Elvis Presley o de algún cantante famoso de los 60 como Jim Morrison del grupo The Doors. Algunos se niegan a creer que han muerto estos ídolos de la música y dicen que están por alguna parte, por allá, escondidos, retirados. Bueno, hay para todos. Bueno, algunos dicen que este Maitreya ya está por ahí y que está escondido por allá por el Himalaya, tierra de los Lama, ¿verdad? De los Dalai Lama, en la frontera de la India con el Tíbet. También cree que su inminente aparición pública está asegurada. Asimismo, afirman que este individuo es quien los cristianos llaman Cristo, los judíos llaman el Mesías, los budistas llaman el quinto Buda, los hindúes llaman Krishna. La llegada de este individuo. Afirman que él, que actualmente vive en Londres,
es el esperado por todas estas religiones. Interesante que la Sagrada Escritura cristiana le llama a nuestro Señor Jesús el deseado de todas las gentes. Ahora se encuentra en la tierra, esperando pacientemente el momento acordado para revelar su existencia a los pueblos del mundo. Parece que asumirá el liderazgo de todas estas religiones y cuando lo haga, creará una religión mundial. Los creyentes de la nueva era han escrito que en la tradición esotérica la palabra Cristo no es el nombre de un individuo, sino el nombre de un puesto o función dentro de la jerarquía espiritual de los maestros. Bueno, acá yo tengo algo que decir. ¿Recuerdan ustedes las transmisiones anteriores cuando les hablé de algunos libros que han promovido ciertas ideas, como por ejemplo los libros de Coniméndez, los famosos libros de metafísica, o los libros o el libro que es una especie de Biblia para la nueva era que se llama La conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson? Yo tengo ese libro acá y alguno de estas transmisiones algún día les voy a... Muchos de esos creyentes en esas ideas han creado vocabulario propio, por supuesto que sí. Bueno, ellos también usan la palabra Cristo, solo que ellos le han dado un sentido más moderno. Ellos dicen que dentro de nosotros tenemos un ser crístico, que tenemos un Cristo interior y que tenemos que desarrollarlo para crear o desarrollar esas potencialidades, que tenemos un poder dentro de nosotros y que podemos llegar a ser dioses. Bueno, ellos también usan la palabra Cristo, pero ellos la usan de una manera distorsionada. Los maestros son un grupo de hombres perfeccionados, dicen ellos, que han guiado la evolución humana y han permanecido ocultos durante siglos. Y ellos creen que el señor Maitreya es ese. Identifica a Maitreya de la siguiente manera, y dice así: el camino, la verdad y la vida que, llegando a toda forma de vida, redime a todo aquel que lo acepta. De su puesto en 1974 debido al escándalo Watergate, que, entre otros cargos, incluía la escucha ilegal a altos cargos políticos, espionaje y sabotaje. Repito la cita de Manly P. Hall: el camino, la verdad y la vida que, llegando a toda forma de vida, redime a todo aquel que lo espera. Tex Mars, también citado en transmisiones anteriores, también se ha referido a este Maitreya. ¿Y qué es lo que dice él? Mi ejército está listo para la batalla, con mis maestros de sabiduría y yo mismo a la cabeza. Esa batalla tendrá lugar por la continuidad del hombre sobre la tierra. Estad seguro de que mi ejército triunfará. Quiero aclarar un poquitito el vocabulario que usan estos brujos. Estos hombres, cuando hablan de los maestros de la sabiduría, hay que entenderla en dos sentidos. Primeramente, son entes espirituales que nosotros los cristianos los conocemos como demonios. Bueno, para ellos son espíritus de entes sabios, entes celestiales, entes cósmicos le llaman ellos, y que estos entes o estos espíritus toman posesión del cuerpo de una persona. Hay una posesión, hay una canalización. Y estos espíritus hablan a través de estos escritores o pensadores. ¿Ok? Pero al menos uno de los bandos tiene un ejército ya preparado. El ejército de la nueva era, el ejército de Maitreya. Y que este ejército consiste simplemente en creyentes, populacho ignorante, supersticioso, los miles y miles que integran las religiones paganas, budistas, hinduistas, islámicas, entre otras. Aquellos que no han aceptado el verdadero Cristo, el nacimiento en visión,
de alguien que parece cumplir los requisitos del señor Maitreya es la astróloga Jane Dixon, famosísima. Su principal prueba de que ella es un profeta, porque esta James Dixon se considera profeta. Su principal prueba de que ella es un profeta es su predicción, supuestamente hecha antes del evento, del asesinato del presidente John Kennedy en 1963. En otras palabras, esta bruja canalizadora James Dixon se hizo famosa al supuestamente predecir el atentado contra el presidente norteamericano John Kennedy en 1960. Sería el primer país en llevar a un hombre a la luna. Otra de sus profecías fue que el Partido Republicano ganaría en 1968 y que fue con la elección de Richard Nixon, un republicano. Pero también predijo que durante la década siguiente, es decir, 1970 a 1979, el sistema bipartidista, tal como lo hemos conocido, desaparecería de la vida estadounidense, cosa por supuesto que no le ha apuntado ni le apuntó. Asimismo, esta Jane Dixon predijo que Richard Nixon tenía excelentes vibraciones por el bien de Estados Unidos y que Watergate, quienes ponen en duda su valía por no saber predecir correctamente que Estados Unidos, no la Unión Soviética, sería el primer país en llevar a un hombre a la luna, que el sistema bipartidista no ha desaparecido del país y que el presidente Nixon no parecía tener buenas vibraciones para esta nación y que dejaría de ser presidente por el asunto habitualmente llamado Watergate. Pueden solo suponer que debió de tener información interna sobre el asesinato del presidente Kennedy, y eso explicaría que conociera, al menos en ese caso, el verdadero futuro. En otras palabras, de lo único que se le puede dar un poco de crédito a esta Jane Dixon es que efectivamente se cumplió el atentado del tema después de su desastroso registro de profecías. Pero hay razones para creer que tal vez le haya solicitado que escriba un informe sobre su visión de un importante nacimiento de la religión de la nueva era. Esta Jane Dixon es una ferviente seguidora de la nueva era, es una ferviente seguidora en la profecía o el advenimiento de un Cristo, Maitreya. En otras palabras, su profecía pudo escribirse para justificar las afirmaciones de que se trata de un Dios hombre, porque ella también espera y promueve la venida de este Maitreya, en el que escribió sobre la muy reveladora e intrigante visión que supuestamente tuvo James Dixon. Y dice así Ruth Montgomery, por supuesto, escritora también de la nueva era. La visión de James Dixon considera la más significativa y emotiva de su vida, que tuvo lugar el 5 de febrero de 1962. Vio el sol más brillante que jamás había visto. Surgiendo de la claridad estaban un faraón y la reina Nefertiti. La pareja concibió un hijo, como si se lo ofreciera al mundo entero. Jane Dixon miró al niño y después dijo, según la autora, según Montgomery, yo sabía que aquí está el comienzo de la sabiduría. Es decir, esto dijo que esto sería el principio, el comienzo de la sabiduría. Si ustedes alguna vez han leído este tratado ya en el año 1998, y en ese libro se afirma efectivamente que la era de Acuario comenzaría el año 2000 y que esa era la fecha señalada para el nacimiento del conocimiento y la sabiduría. ¿No les parece a ustedes similar esto a mensaje bíblico? ¿No se le prohibió a la primera pareja no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Interesante. Pues la nueva era
espera a este maestro universal Maitreya para dar comienzo a una era de sabiduría. Entonces, lo que Ruth Montgomery escribió puede resumirse como sigue. La deidad solar da al mundo un niño, en Egipto, que posee una enorme sabiduría. Y este acontecimiento tuvo lugar supuestamente el 5 de febrero de los... La explicamos en varios libros, dice ella. James Dixon dice a continuación: un niño nacido en algún sitio de Oriente Medio, poco después de las 7 de la mañana del 5 de febrero de 1962, revolucionará al mundo. Antes de la conclusión del siglo, unirá a toda la humanidad en una fe que todos abrazarán. La humanidad comenzará a sentir la gran fuerza de este hombre a comienzos de los 80, y durante los 10 años siguientes el mundo, tal como lo conocemos, se transformará en un mundo sin guerras y sin sufrimiento. Su poder crecerá enormemente hasta 1999. Para los espiritistas y los creyentes de la nueva era, el año 1999 es de mucha relevancia. Si ustedes voltean 1999 tendrán 666. Es un año muy significativo, en extremo para ellos. Entonces, los puntos que ella tuvo sobre el nacimiento de este niño, el Maitreya. En otras palabras, estamos hablando de que James Dixon, por medio de un espíritu de algún maestro de sabiduría, o como le llaman la nueva era, maestro ascendido, pues le adelantó a ella en una visión que este Maitreya, este Mesías del mundo, este Cristo, iba a nacer en algún momento. Y por supuesto que le dio todos los datos. Por lo tanto, podemos deducir que este gran maestro, al parecer, está vivo. Dos, crecerá para instaurar una religión mundial sobre la faz de la Tierra. Y sus esfuerzos tendrán éxito en 1990. Planetas: el Sol, la Luna y un cuerpo invisible que los astrólogos llaman Ketú, que comenzó el 4 de febrero de 1962. El primer artículo afirma que los diversos cuerpos se movieron hasta un alineamiento aproximado en la constelación de Capricornio a las 7:05 de la mañana, hora Nueva York, y que permanecería. Sin embargo, el artículo seguía diciendo que muchas personas de la India se alarmaron porque la mayoría de los astrólogos vieron el acontecimiento como algo raro. El artículo seguía informando de que la misma configuración había tenido lugar varias veces en el pasado y que la última vez fue en abril de 1821. El artículo informaba de que el doctor Kenneth Lee Franklin del Museo de Historia Natural de Nueva York había comentado que ese año no pareció ser un año de desastres dignos de recordarse. Se dice que comenzó y ese año no es famoso por nada, por lo que nosotros quizás nos acordemos en alguna efeméride. El doctor Franklin también hizo comentarios sobre el cuerpo que los astrólogos llaman Ketú. Él especuló que debe ser algún tipo de añadido astrológico utilizado para lograr que todo encaje bien. En otras palabras, este astrónomo Kenneth Franklin le restó poca importancia a estas predicciones del alineamiento y las consecuencias que tendría en la Tierra y de este cuerpo extraño que seguía al Sol y la Luna llamado Ketú. El astrónomo, por supuesto, le restó importancia, pero para los seguidores de la nueva era todo eso eran señales de la aparición de un nuevo paradigma, como dice Marilyn Ferguson en su libro. El periódico The Times publicó otro artículo el día siguiente, lunes 5 de febrero de 1962, que insistía en la preocupación de los astrólogos hindúes. Los hindúes dicen que llega el apocalipsis. Y el subtitular decía: un pacífico comienzo de un evento planetario se contempla con preocupación.
El tercer artículo de la serie se publicó el martes 6 de febrero de 1962 y llevaba por título Apocalipsis en la India, sin incidentes. El artículo informaba de que ninguno de esos acontecimientos había ocurrido. Además, el artículo informaba de que los sacerdotes hindúes habían afirmado que Dios habían obtenido respuesta. No obstante, ninguno de esos 3 artículos mencionó el nacimiento de nadie en estos 3 días. Además, ¿cuántos astrólogos creían que iba a ocurrir algo bueno? Y solo unos pocos en la India le habían hecho caso. James Dixon, también astróloga, había tenido una visión de algo benéfico. En este caso, el nacimiento de un niño lleno de sabiduría. Por supuesto, ellos creían, los de la nueva era, que este alineamiento de los planetas y este supuesto cuerpo Ketú era una señal del nacimiento de este niño, cosa que por supuesto han desestimado los astrónomos y la prensa. Únicamente podemos preguntarnos si, una vez más, falló Dixon en su predicción y cometió otro error más. En cualquier caso, estas personas afirman que el señor Maitreya aparecerá en breve ante el mundo entero y que nos conducirá a todos por el sendero de una religión mundial. Elena Petrovna Blavatsky, ustedes saben ya que en la escuela de Nueva Era, Cristianismo y Espiritismo, Elena Petrovna Blavatsky, así le llamó ella al Maitreya que habría de venir. Así, todo apunta a que la llamada que hizo James Dixon, la cual parece coincidir con otros comentarios, en su afirmación de que el niño que contempló en su visión estaba lleno de sabiduría, parece que no se cumplió tampoco. Si el niño que afirmó haber contemplado en su visión era el señor Maitreya, entonces tenía razón, porque otros han afirmado que el señor Maitreya está lleno de sabiduría, solo que solamente una vez se le ha visto, que fue el caso en Nairobi, en Kenia. Sin embargo, aún hay razones para creer que estaba ofreciendo información interna, procedente de algunos miembros de la nueva era que querían que el nacimiento de este señor fuera profetizado, de forma que cuando apareciera, los miembros de la nueva era podrían afirmar que su nacimiento había sido una profecía cumplida. En consecuencia, el mundo aguarda la aparición pública del señor Maitreya. Antes de finalizar, quiero reiterar que quienes quieran recibir un par de imágenes, que son las únicas imágenes captadas de la aparición de este Maitreya en Nairobi, Kenia, me las puede solicitar a WhatsApp y yo se las puedo enviar para que ustedes lo conozcan. Es un sujeto con una túnica blanca, una larga barba frondosa negra, una apariencia muy similar a la que los artistas han representado a Jesús, una especie de turbante o pañuelo en su cabeza y miles de personas de raza negra siguiendo y adorándolo. Son las únicas imágenes que se lograron captar. Y es de la única aparición que ha hecho este Maitreya pública y visiblemente. También pueden confirmar lo que les he contado en YouTube. Ha sido, pero hasta donde sé no, es un escritor, pensador y es un difusor de la venida del Maitreya. ¿Y qué es lo que dice en definitiva Benjamin Kramer? Benjamin Kramer, al igual que James Dixon y que esta otra mujer, Ruth Montgomery y todos los prominentes difusores de la nueva era, están planteando y están anunciando hace décadas que pronto aparecerá este Maitreya públicamente y que todos los medios de comunicación prestarán atención a sus palabras y transmitirán sus palabras para que todo el mundo lo escuche y sobre todo los líderes de la tierra.
Otra cosa curiosa que no mencioné en mi introducción: hecho maravilloso astronómico. Y él dice de que ya ese hecho astronómico ha sucedido. Y él mismo, lo van a ver ustedes en los videos, que habla que ya en varias partes del mundo, en ciertas fechas, han aparecido estrellas o luceros o luces en los cielos misteriosas que anuncian la llegada del Maitreya. Recuerden, está anunciado este Maitreya para muy pronto. Y según los datos y la información profética que nosotros manejamos como cristianos, creo y muchos creemos que este Maitreya no será una burda aparición de un falso Cristo, como hay muchos. Será algo realmente sorprendente. Será un ente espiritual tomando forma humana y que aparecerá antes del acto capital de Satanás, antes del falso Cristo, y reconocerán a Satanás cuando lo haga posteriormente como el verdadero Cristo. ¿Será Maitreya un señuelo para que todo el mundo caiga redondito ante Satanás haciéndose pasar por Cristo? ¿Será una especie de cortina de humo, una especie de señuelo de carnada este Maitreya? Te invitamos a comprometerte mes a mes y apoyar al DFI, Docencia Final Internacional. Tu donación es nuestro salario. Que Dios te bendiga.